Vale. Bueno, vamos a proseguir la mesa y en esta ocasión lo vamos a hacer. Bueno, este congreso es el Congreso Retina Murcia, ¿no? Pero en muchas ocasiones la afección visual no viene sola. Lo más habitual para el colectivo, para nosotros, es bueno, pues oír hablar de el síndrome de Usher. Ese síndrome que conlleva la retinosis pigmentaria, la discapacidad visual y que va acompañado de la hipoacusia, del problema de oído, ¿no? Es la forma sindrómica de la que más hemos oído hablar y la que más abordamos, ¿no? Y la que más seguramente en nuestras asociaciones representamos, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Y en este caso, esta mesa, esta mañana, lo que queríamos abordar pues son todas esas formas sindrómicas que conllevan una afectación en la retina, una afectación visual, pero que además conllevan otras muchas cosas diferentes y que en ocasiones, o que en la mayoría de ocasiones, pues no son tan visibles como en este caso el síndrome de Usher, con todas las precauciones, digo esto de visibles, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de formas sindrómicas que conllevan retinosis pigmentaria, una distrofia hereditaria de retina, y lo vamos a hacer con una testimonio y también lo vamos a hacer con dos profesionales. En primer lugar, y para comenzar, le voy a dar la palabra a Yolanda Capel, que espero que me esté escuchando. Yolanda. Yolanda, ¿nos escuchas? Vale. Está intentando conectar su micro. Cuando lo tengas conectado me interrumpes, Yolanda. ¿Ahora se me oye, chicos? Bueno, yo te estoy oyendo, pero no sé si te oyen en la sala. ¿Sí? Hola, Yolanda. Hola, muy buenos días. Hola, ahora sí te oímos. Bueno, pues Yolanda Capel es una persona que convive con el síndrome de Alström. Y le voy a pedir, pues eso, en 5 minutos para situarnos un poco, pues que nos explique qué es esto del síndrome de Alström y un poco, bueno, pues su experiencia de vida, ¿no? Que es lo que queremos un poco poner de manifiesto en este Congreso Retina Murcia con la intervención de varios testimonios, que ya lo hicimos ayer y en la mañana de hoy igual, ¿no? Un poco que nos cuentes, Yolanda, pues bueno, ¿cuál es tu experiencia personal? Adelante. Pues como ha dicho David, en primer lugar, muchas gracias por invitarme al Congreso y que se trate el síndrome de Alström, como podría tratarse cualquier otro síndrome, pero que se difunda, se informe y se conozca, ya que actualmente en España somos 14 casos, aproximadamente 13 familias en toda España. Como veis, no hay representación en todas las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana es donde más casos hay. Actualmente somos 4 personas, una quinta en estudio. Cada vez se diagnostican cada vez más pronto porque los dos casos que se están, uno ya casi confirmado y el otro en espera, son ya de edades muy pequeñitas. Y bueno, ¿a qué afecta realmente el síndrome de Alström? Que es lo realmente importante. Si empezamos desde arriba de la cabeza abajo, afecta al ojo, en el caso del ojo, fotofobia, nistagmus y retinosis pigmentaria, hipoacusia, problema de tiroides, problema de corazón. Debido a eso, hay muchos casos que no llegan. La media, cuando a mí me lo diagnosticaron, era de 35 años aproximadamente. Ahora ya está, ya hay casos. Yo tengo 45 años y soy una de las más mayores. Eh, como decía, tiroides, corazón, escoliosis en la espalda, eh, problema de hígado graso debido a los triglicéridos, eh, problema de riñones, incluso algunos hay casos de problema de pulmón, no son muchos, pero en algún caso. ¿Qué pasa? Todos estamos afectados por un único gen, que es el ALS1,
y según la parte del gen que estemos afectados, tenemos un punto I. Bueno, yo le llamo un punto I, es decir, un punto más afectado. Todos somos sordociegos, es decir, todos en algún momento nos quedamos ciegos totales y la audición la acabamos perdiendo. En mi caso, yo llevo un audífono en el lado izquierdo y un implante coclear en el lado derecho. Me ha dado una mejor calidad para conversar y tener un contacto más, pero al ser ciega total, en mi caso yo ya soy ciega total, hay casos que no lo son, pero en mi caso sí que es. ¿Qué pasa? Que cuando una persona me habla, yo no sé si me habla de frente, de detrás, de izquierda, de derecha, porque no puedo girar la cabeza y mirar dónde está esa persona. Pero aparte de eso, el implante coclear me ha funcionado bastante bien. Como decía, cada uno tiene un punto determinado, algunos que es la tiroides, otros que es el corazón, otro que en mi caso es el hígado. Yo he tenido el hígado graso, he pasado muchos problemas con el hígado graso hasta llegar a un hepacarcinoma, en el cual hace justamente 2 años y una semana me hicieron un trasplante de hígado. No lo tenía todas conmigo porque tienes muchos órganos afectados, pero si podía soportar este tipo de operación, me lo hicieron y gracias a que el órgano llegó muy justo de tiempo, pero llegó, hoy estoy con todos vosotros hablando de mi experiencia. Eh, que el tema es que no evolucionan todas las personas lo mismo. En mi caso, a mí me lo diagnosticado muy tarde. O sea, yo he nacido con ello, yo nací en 1978. Los que sois más mayores sabéis que la medicina, la investigación y la ciencia en el 78 no era ni por asomo y menos mal lo que es ahora. Incluso hay en la facultad muchas especializaciones nuevas, como por ejemplo la Comunidad Valenciana se está luchando para que exista la especialidad de enfermedades raras dentro de la medicina convencional. Y muchas más, y que no sean máster o posgrados o cosas así, que se especialice una persona en temas que están al orden del día. Pero bueno, a lo que voy. Yo nací en el 78, en el 81 en la FE, la Comunidad Valenciana, a mis padres le dijeron presumiblemente que podría tener un síndrome, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso no se sabía. Les dijeron a mis padres que me fueran educando, porque era importante estar en el mundo de la sociedad, de la cultura, de la educación, y cuando tuviera algún síntoma, algún problema de salud, fuera al médico, me lo tratara como un problema normal y corriente, como el que tiene un problema de espalda, como el que tiene un problema de una mancha en la piel o como el que tiene un problema de visión. O sea, cada cosa tratada de manera independiente. ¿Qué pasó? Que en el año 2000, yo practicaba un deporte que se llama goalball, entonces ahí se dieron cuenta que yo tenía problema de oído. Tuve que dejarlo, estaba en mi último año de estudios universitarios en la Universidad de Valencia y me pregunté, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Porque yo tengo un problema de audición, tengo un problema de vista sin confirmar cuál es mi diagnóstico de vista, porque solamente sabía que tenía nixtamosfotofobia. Yo iba a las revisiones médicas, no, su ojo está bien, su nervio óptico está bien, pero su campo visual es el que es. Entonces coincidí con el jefe de servicios para afiliados de la ONCE, a Juan Carlos Puig. Le dije lo que me pasaba, me dijo que le estaba pasando prácticamente lo mismo, que fuera a la asociación de retina, que me indicaran un médico especializado en este área y que me dijeran si era mi caso o si no era mi caso. En el año 2004, o sea, ya hemos saltado toda la vida, en el año 2004 me dicen que sí, que he tenido retinitis pigmentaria desde que nací. O sea, en mi caso yo he sido persona con baja visión, no he visto bien nunca, solo he visto blanco y negro y mis padres se van dando cuenta de lo que veía o dejaba de ver en función de las situaciones. Ellos se daban cuenta de que mi problema no era solamente del sol, sino cuanto más luz tenía, peor estaba, porque yo iba al cine y yo decía a mis padres, papá, ten cuidado con esto, papá, ten cuidado con lo otro. Y ellos se dan cuenta de hasta dónde llegaba de ver, hasta dónde no llegaba de ver. En el año 2004 me dicen eso, que tengo retinosis pigmentaria y gracias a que la Asociación de Retina Comunidad Valenciana, a la que le agradezco muchísimo en esta vida, tenían el asesoramiento genético y que en ese momento estaba Chema Millán, me hicieron el estudio, nos dijeron que el hipotético síndrome que me decían que podría ser no era y que había que estudiar qué es lo que me pasaba a mi cuerpo, porque desde
El 2006 me quedo ciega, luego empiezo a tener problemas de hígado, de riñón, de resistencia a la insulina, pero se me ha olvidado decir la resistencia a la insulina. Tenemos problemas de resistencia a la insulina debido al hígado graso, ¿no? Y tal. Entonces empieza a complicarse mi vida y en el año 2010 Diana Valverde, que es digamos, investigadora en este caso de los temas sindrómicos aquí en España, o la que tiene más conocimiento a fecha de hoy, me envía una carta que está firmada el 10 de febrero del 2010, por eso digo siempre que mi diagnóstico fue esa fecha, que me dio el diagnóstico de síndrome de Alström. Una vez que me da esa información, pues acudimos a Chema Millán, que es de donde partió todo este digamos, investigación, seguimiento, etcétera, para que nos explique un poco cómo va esto, qué significa, explicarle a mis padres, a mi madre en este caso, que es una enfermedad que no se sabe lo que va a durar, pero no es muy larga, debido al problema del corazón. A partir de ahí tengo que ir yo a mi médico de cabecera con el diagnóstico y empezar a luchar para que los especialistas me traten, me miden, me observen en los temas que este síndrome tiene y que no me han estudiado, como es el tema de la tiroides, como es el tema del corazón, como son otros temas, como es el tema de ya que son los óvulos muy grandes, como es el tema de la menstruación de las mujeres, etcétera, etcétera. Y ahí es mi historia. Yo soy una persona que, como no, mis padres, o sea, a fecha de hoy no hay una cura, a fecha de hoy no hay un tratamiento específico para el síndrome de Armstrong. A fecha de hoy lo único que hago es que los especialistas me van tratando órgano a órgano. El hígado, además estoy tratada, al iniciar todo esto de mayor, estoy tratada en 4 hospitales a la vez, cada especialista de su área, especialista de su área en la característica de esta enfermedad corresponde a un hospital diferente. Entonces, no hay que es el problema que en mi caso hay, que no hay una coordinación de caso para que entre todos estudien e intenten de mejorar que una medicación que te dan para un órgano no perjudique otro órgano que lo tienes ya dañado. De hecho, ahora mismo, para que os hagáis una idea, yo estoy tratada en la fe por el tema del hígado, del trasplante de hígado, me están controlando por ahí, pero el riñón me toca en el PESET y no, o sea, cada médico está haciendo lo que cree conveniente sin haber una comunicación interhospitalaria para que ellos se pongan de acuerdo. Intentan, en función de lo que tienen en el historial, hacer lo que creen más conveniente, pero a fecha de hoy no se reúnen y no se coordinan para decir, pues te vamos a dar esto y así a ver si no perjudicas todos estos más órganos. De momento es lo que hay, no es mi caso, o sea, no sé, en mi caso es un poco excepcional porque se me diagnosticó de mayor, sí que hay casos que ya se saben desde pequeños, por tanto tenía algún problema de corazón y a raíz de ahí ya se han diagnosticado y entonces sus médicos, sus hospitales les han llevado desde pequeños y ya tienen una coordinación. ¿Qué beneficia o qué perjudica conocer este síndrome de mayor? Bueno, pues que vives no pensando en cuál va a ser el siguiente síntoma, sino vives eh, resolviendo cada uno de los síntomas que te dan, según los médicos te van dando la respuesta. Entonces, no vas pensando cuál va a ser el siguiente síntoma o síntoma o cuál va a ser el siguiente escalón de la escalera para esta enfermedad. No lo piensas, no lo vives. Cuando el médico te dice, bueno, pues ahora estás mal de esto o ahora estás mal del otro, lo único que piensas es que cuando porque tienes muchas revisiones médicas, visitas mucho los hospitales, tienes que tener paciencia con eso y tienes que saber que es tu día a día y que cuando sales de esas revisiones y ellos te dicen, no, estás estable, no vas a más, ya es como te hubiera tocado la lotería. Eso por la parte correspondiente a la médica. Yo soy una persona que vivo, disfruto, para mí la vida es experimentar, disfrutar, intentar de que mis órganos estén en la mejor condición y la calidad de vida para mí sea digna. A fecha de hoy, de momento, lo único que todos estamos intentando, todos los afectados estamos intentando de tomar es el Optentic, el famoso Optentic, que cada H por B tenemos problemas de falta de existencia, pero para nosotros los que somos de Armstrong, aparte de ayudarnos en la resistencia de la insulina, que para nosotros es una cosa muy importante, también nos ayuda a que el hígado
graso nos ayude también, y eso se están dando cuenta gracias al seguimiento que nos hacen caso a caso. No hay ninguna investigación que lo determine. De momento estamos así, estamos intentando que también para personas menores de 12 años se les pueda dar, porque a fecha de hoy se ha probado mucha medicación y no está dando ni siquiera por asomo los mismos resultados que está dando esta medicación. Yo no sé lo que queráis preguntarme, o sea, no sé si decir algo más. Yolanda, yo creo que lo primero que vamos a hacer desde aquí es decirte gracias, y creo que darte un aplauso, porque en estos minutos nos has hecho un máster de lo que es el síndrome de Alström. Yo creo que la admiración de todos a las personas que convivís con ese síndrome, y darte las gracias también porque ya me has introducido, bueno, pues a la siguiente ponente, que es Diana Valverde. Has hecho referencia también al doctor José María Millán, que se encuentra aquí en la sala y que participará en la siguiente mesa, con lo cual a lo mejor luego en el turno de preguntas o incluso en la propia mesa, pues igual te puede saludar y te puede indicar alguna cosa. Dime, Chema. A ver, espera, que se va a dirigir a ti José María Millán. Un segundo. Hola, Yolanda, soy Chema. Buenos días. Hola, buenos días. Nada, me alegro de verte y muchas gracias por la intervención, aunque sea en dos dimensiones. Preferiría verte en tres, pero bueno, es lo que hay. Y muchas gracias por visibilizar, y sé la lucha que llevas pues para visibilizar el síndrome de Alström y las ciliopatías en general. A ver, aproveche tu intervención para reivindicar una cosa, ¿vale? Me acuerdo perfectamente cuando viniste con tu madre con un diagnóstico de síndrome de Usher, pero no va a ser. En aquellos tiempos, además, la genética no estaba tan avanzada como ahora y la secuenciación de los genes era un dolor de cabeza, con lo cual tardábamos un montón en estudiar los genes. Después viniste con Bardet-Biedl y tampoco, hasta que al final, ¿vale?, encontramos la causa. Entonces, ayer se habló mucho de la importancia del diagnóstico precoz y realmente es muy necesario que esa odisea diagnóstica que has pasado tú no la tenga que pasar la gente más joven. Depende de una cosa, y eso es lo que quiero reivindicar. La existencia, la creación de una especialidad de genética clínica, de manera que haya profesionales que puedan ver, en el caso de los síndromes, pues el cuadro clínico general y que puedan enfocar, digamos, la diana desde el primer momento. España es el único país de la Unión Europea que no tiene especialidad de genética clínica y creo que ya va siendo hora de que se cree. Y muchas gracias. Pues, Sinceramente, adelante, Yolanda. Sinceramente es una cosa que todos los pacientes afectados sindrómicos, todas las asociaciones, cuando tenemos la oportunidad de hablar con FEDER o de hablar con cualquier, digamos, federación importante que puede recalcar eso, lo insistimos, porque para nosotros tanto el coordinador de casos para un síndrome ya en personas mayores, cuando pasas de 18 años en adelante, como un especialista en genética, son dos cosas que falta aquí en España y que debería de ponerse a la cola porque es que es necesario. Es estar de un médico, de un especialista a otro rebotando, sobre todo cuando es mayor de 18 años, y que no tengas un síndrome, o sea, que no tengas un diagnóstico genético, que no sepan qué hacer porque no saben por dónde pecas tus síntomas y qué significan y qué son. Es imprescindible, no básico, sino imprescindible, porque es que si no, no va. Los que hay Bardet-Biedl, Usher, creo que es Sanger, todos, e incluso que no sean filiopáticos, sino todos los síndromes que hay,
es que lo necesitamos para respirar, y sobre todo los que nacen ya como niños, vale, ya tienen un diagnóstico, pero los que todavía existen por ahí, que no les hace que tienen mi edad y a lo mejor tienen una enfermedad y no se les ha dado con ella, es que es necesario, es básico, es imprescindible y hay que luchar por ello. Espera, ahora sí. Absolutamente de acuerdo, Yolanda. Muchísimas gracias por tu intervención. También al doctor Millán por estar ahí al quite. Y vamos a pasar y a continuar la mesa, en este caso con Diana Valverde, que es catedrática en la Universidad de Vigo, que creo o supongo, y no sé si desde control me indicarán lo contrario, que está al otro lado, aunque creo que nos ha dejado la intervención grabada y participará luego en las preguntas. ¿Puede ser? Sí. Nos van a poner ahora mismo el vídeo con la intervención de Diana Valverde y luego la saludamos. Soy la doctora Diana Valverde del Centro de Investigación CINBio y responsable del grupo de enfermedades raras. Hoy vengo a hablar de distrofias de retina sindrómicas y quiero dar las gracias al comité organizador del Congreso Internacional Retina Murcia por haberme invitado, en especial a David Sánchez. Las distrofias de retina son un conjunto de enfermedades hereditarias que van a alterar una parte externa de la retina, provocando la muerte de los fotorreceptores que te encuentran en ella, los conos y los bastones. Dan lugar a una pérdida de visión y cuando hablamos de distrofias de retina sindrómicas, este tipo de cegueras van acompañadas con síntomas auditivos o bien del sistema nervioso, renales, endocrinos, musculoesqueléticos, hepáticos o cardíacos. Comprenden alrededor de un 20 o un 30% de todas las distrofias de retina heredables. Sin embargo, en dos trabajos publicados recientemente sitúan este porcentaje en población española entre un 13 y un 15%. Estas distrofias de retina sindrómica presentan una difícil clasificación clínica porque hay un gran solapamiento de características clínicas y además la edad de aparición de ciertos síntomas extraoculares puede ser un poco más tardía. Todas estas formas sindrómicas tienen de manera general un carácter recesivo, es decir, los padres serían portadores, y se van a dividir en dos grandes grupos, aquellas que pertenecen a los errores innatos del metabolismo o aquel grupo de enfermedades que están relacionadas con las ciliopatías. Los errores innatos del metabolismo son enfermedades debidas a la ausencia o malfunción de una enzima o cofactor y que conduce al déficit o acumulación de una o más metabolitos. Esto implica que puede haber una intoxicación por un aumento de la concentración, un déficit energético a nivel celular o una acumulación de sustancias complejas que no se van a metabolizar. Estas enfermedades presentan síntomas neurológicos, además de los síntomas oculares, que a veces también atañen a la estructura ocular. Estas enfermedades en que presentan distrofia de retina, algunos ejemplos serían, por ejemplo, el déficit de ornitina aminotransferasa, el síndrome de Rett-Sund, la mucopolisacaridosis, la lipofuscinosis, la ataxia esperionocerebelosa, el síndrome de Zellweger y el síndrome de Basen-Corwell. En cuanto a las ciliopatías, es también un grupo heterogéneo que abarca un montón de síndromes. Como podéis ver en esta tabla, todos ellos tienen alguna manifestación ocular, pero van acompañadas en la gran mayoría de los casos también afectación en otros órganos, como pueden ser a nivel renal, a nivel del sistema nervioso central, malformaciones esqueléticas o obesidad. La característica de todos estos síndromes es que existe también solapamiento clínico, con lo cual muchas veces en estadios muy tempranos de la enfermedad es muy difícil por este solapamiento establecer cuál es el diagnóstico clínico exacto. Estas ciliopatías que podéis ver aquí están
relacionadas con este cilio que veis aquí en la fotografía, que es este orgánulo que sobresale en la membrana plasmática y que en la fotografía de aquí abajo lo podéis ver marcado en color rojo. En azul sería el núcleo de la célula y veis que cada célula tiene un cilio en su superficie. Este cilio es un orgánulo que al principio no se le daba mucha importancia, pero con los años se ha visto que es una verdadera antena sensorial. Está situado en casi todas las células del organismo y es un punto de coordinación de muchísimas rutas de señalización celular, que por lo tanto dan información de las señales que recibe del exterior la célula hacia el interior y también señales que la célula emite hacia el exterior a través de este cilio. Dentro de las ciliopatías que cursan con distrofia de retina tenemos que las más comunes es el síndrome de Usher, que hoy no vamos a hablar de él, que va, como os he comentado, vinculado a sordera, el síndrome de Bardet-Biedl, el síndrome de Alström, que de estos dos hablaremos ahora más adelante con más profundidad, y la nefronoptisis, que va acompañada de un daño en tejido renal. Uno de los síndromes de los que vamos a hablar hoy es el síndrome de Bardet-Biedl. Este síndrome de Bardet-Biedl presenta unas 6 características primarias, como puede ser la distrofia de retina, la obesidad, la polidactilia, el hipogonadismo, las anomalías renales, sobre todo con quistes renales, y un retraso en el desarrollo cognitivo. Además, en este síndrome los pacientes pueden presentar otras características secundarias que incluyen desde malformaciones dentales hasta anomalías craniofaciales o problemas cardiovasculares. La gran característica de este síndrome es que existe una gran variabilidad, no solo entre familias, sino que entre pacientes de la misma familia también existe esa variabilidad. No todos los pacientes presentan las mismas características clínicas, puesto que la obesidad está presente en un 89% de los pacientes, la polidactilia en un 79% o la afectación renal en un 52% de los pacientes. Presenta una baja prevalencia, es una enfermedad bastante rara que en la población española todavía es más infrecuente, aunque este registro es del año 2015 y estamos actuales. Este síndrome de Bardet-Biedl tiene alrededor de unos 24 genes vinculados a la patología. De estos 24 genes hay unos cuantos que codifican para un complejo multimérico, multiproteico, que se denomina bebesoma. Y ese bebesoma va a tener una importancia vital en el transporte que ocurre tanto desde la base del cilio a la punta del cilio como desde la punta del cilio a la base de la célula. Puesto que hablábamos que estos cilios son como antenas, este transporte permite llevar señales desde el interior celular hasta el exterior o captar señales desde el exterior hasta el interior celular. Existen varias proteínas codificadas por genes BBS que realizan otro tipo de funciones relacionadas con la endocitosis o bien tienen más característica de chaperoninas, cuya función es plegar correctamente las proteínas. Dentro del diagnóstico molecular podemos ver en esta tabla los porcentajes de implicación que tienen cada uno de los genes en población española. Vemos que, como en casi todas las poblaciones descritas hasta ahora, el gen BBS1 tiene una mayor implicación y además tiene una mutación mayoritaria, que es la M390R, que aparece en casi todas las poblaciones. Estos porcentajes varían de unas poblaciones a otras, ya que hay peculiaridades y en algunos casos hay genes que son mucho más prevalentes. Por ejemplo, en población danesa, las mutaciones en BBS10 abarcan a un 43% de los pacientes con Bardet-Biedl porque tienen una mutación fundadora en la posición 91 de esa proteína. En cuanto a la correlación con el fenotipo, nosotros hemos podido establecer
que el gen BBS1, las mutaciones en BBS1, dan lugar a un fenotipo algo más suave que las mutaciones presentes en los genes 6, 10 y 12. Otros estudios también han indicado que las mutaciones en BBS10 son bastante más severas y algunos han encontrado otro tipo de correlación con la afectación renal. Para el diagnóstico del síndrome de Bardet-Biedl se recomienda la utilización de un panel específico mediante NGS, que sería un panel de ciliopatías, que no solo incluyese la de Bardet, sino otras, porque hemos visto que hay solapamiento clínico entre ellas, ¿no? Una vez que identificamos la mutación, sería necesario hacer un análisis de segregación, ver cómo se hereda entre los progenitores esa mutación. Encontraremos una herencia autosómica recesiva en la mayor parte de los casos, lo que sí hay que destacar que en menos del 5% de los pacientes podrían presentar una herencia trialélica, que consiste en que es necesario para la expresión de la enfermedad 3 mutaciones en 2 genes diferentes. Como hemos hablado de ese solapamiento que hay también entre varias ciliopatías, tenemos que tener en cuenta que el mismo gen podría ser responsable de otros síndromes, que esto también lo comentaremos más adelante, y que también existen genes moduladores que pueden influenciar la variabilidad fenotípica de la que hemos hablado y la penetrancia, que esto implica la presencia o no de una característica clínica. Como contraposición al síndrome de Bardet, vamos a hablar ahora mismo del síndrome de Ahlström. El síndrome de Ahlström se caracteriza por una distrofia de conos y bastones en la retina. Esto ocurre ya en el primer año de vida, normalmente aparece como un nystagmus, que es el movimiento involuntario de la pupila, y una fotofobia, y tiene como consecuencia una ceguera. Aparece también obesidad, una diabetes mellitus de tipo 2, una hiperglicemia y una resistencia a la insulina. Hay pérdida neurosensorial de la audición, una miocardiopatía dilatada, fallo renal y hepático y una estatura corta. Todas estas condiciones, igual que en el síndrome de Bardet, también son variables y pueden no aparecer en todos los pacientes. El diagnóstico también es complicado porque hay solapamiento con otras entidades como el síndrome de Bardet-Biedl, la amaurosis congénita de Leber o la acromatopsia. Y además de todo esto, la evolución de las características clínicas suele ir progresivo con el tiempo, con lo cual en los primeros años veremos que hay una pérdida de visión, puede haber también un problema cardiopático, porque puede haber incluso una muerte súbita, y luego van apareciendo pues, la obesidad, la resistencia a la insulina, la pérdida de audición, la diabetes mellitus o el fallo renal. Para el síndrome de Ahlström existe tan solo un gen descrito, que es el gen ALS1, que está localizado en el cromosoma 2. Presenta 23 exones y en esos 23 exones la gran mayoría de las mutaciones están localizadas en el exón 8, en el 10 y en el 16. En el casi 98% de las familias con sospecha de síndrome de Ahlström se encuentran mutaciones en este gen. Este gen codifica para una proteína que está localizada en el centrosoma y cuerpo basal de los cilios y que, ya que interviene en la formación, mantenimiento y funcionamiento de los cilios, se ha incluido en el grupo de ciliopatías. Hay que decir que se sospecha que este gen ALS1 tiene también alguna actividad extraciliar que podría explicar bastante bien el fenotipo de estos pacientes. Con todo esto, os he puesto dos ejemplos, uno con 24 genes y el otro con tan solo uno. Veréis que otras patologías que hemos nombrado aquí, como la nefronoptisis o el Meckler-Gruber o el síndrome de Joubert, comparten muchos de los genes que se han descrito pues, para el síndrome de Bardet o
entre ellos. Es decir, cuando yo me fijo en la nefronoptisis, por ejemplo, y tengo todos estos genes que hay aquí, veo que el síndrome de Joubert también incluye algunos, incluso el síndrome de Bardet incluye también algún gen, con lo cual muchas veces la mutación en un gen tenemos que correlacionar con lo que vemos en la clínica para poder etiquetar estos síndromes tan heterogéneos. Por último, quiero dar las gracias a todo el equipo de mi laboratorio y a las entidades que han financiado parte de los estudios que aquí se presentan. Quedo a disposición para cualquier pregunta que queráis aclarar. Bien, muchísimas gracias, Diana. No sé si nos estás escuchando. Bueno, entiendo que sí está por ahí, ¿no? Está conectada, ¿no? Sí, sé que era grabación, pero lo que quería comprobar es que estaba conectada para si luego había alguna pregunta. La doctora Diana Valverde se encuentra actualmente, está ahora mismo de viaje en Baltimore, participando en un congreso precisamente sobre el síndrome de Alström, pero sí que quiso dejarnos grabada su intervención y creo que está conectada para posteriormente responder alguna pregunta si lo hubiera. Bueno, en cualquier caso, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, en este caso aquí a mi lado, es la doctora María José Sánchez Soler, que es médico del Servicio de Genética Médica del Hospital Universitario de la Rixaca de aquí de Murcia y que nos va a hablar a continuación sobre... A ver, ¿no se te oye todavía? No, en internet no. Hola. Ahora sí. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, yo soy María José Sánchez, trabajo en la sección de genética médica del Hospital Virgen de la Risaca, en el equipo de Encarna Guillén, y ahora quería hablar del abordaje diagnóstico, seguimiento y asesoramiento genético de los pacientes con distrofias de retina sindrómicas. Después de la excelente explicación de Diana sobre el síndrome del Bardet-Biedl, de aspectos generales y moleculares de Bardet-Biedl y Alström, yo quería un poco presentarles los datos sobre los pacientes diagnosticados con estas dos patologías en la región de Murcia. Hay 16 pacientes con síndrome de Bardet-Biedl y una paciente con síndrome de Alström. Y luego hablaremos brevemente de la nefronoptisis y otras distrofias de retina sindrómicas y acabaremos hablando un poco de ese seguimiento interdisciplinar tan importante y el asesoramiento genético de estos pacientes. Bueno, ya se ha explicado previamente, Diana lo ha explicado muy bien, las múltiples anomalías que pueden presentar estos pacientes, que fundamentalmente los síntomas cardinales son esa alteración que podemos ver de retinopatía, polidactilia, afectación renal, trastorno de neurodesarrollo, afectación también endocrina, hipogonadismo. Pero también quería comentar yo, como genetista, un poco que otro aspecto que también es importante en estos pacientes de distrofias de retina sindrómicas son los rasgos particulares faciales, porque creo que también tenemos que familiarizarnos con ellos, todos los especialistas, porque muchas veces son los signos guías que nos hacen orientar el diagnóstico. En el caso del síndrome de Bardet-Biedl, estos pacientes pues es frecuente que tengan esta facie redondeada, con unos ojos almendrados, profundos, una raíz nasal muy plana, el filtrum particular, esta región de aquí, pues plana, con la forma de la boca en forma de V invertida. Parecen anomalías, son anomalías menores y todos tenemos algunos hallazgos particulares faciales, pero en los cuadros sindrómicos muchas veces son recurrentes y nos permiten orientar los diagnósticos y es importante que también los describamos y que tengamos conciencia de ello. Desde el 2011 hasta ahora, en la región de Murcia, que sí que tenemos la suerte de tener una sección de genéticamente, la verdad, bastante potente y organizada desde hace ya más de 15 años, pues se han diagnosticado 16 casos, 4 de ellos de forma prenatal incluso, algo que era impensable a lo mejor hace 20 o 30 años y hace 10 años,
4 casos ya se han diagnosticado de forma prenatal, pero como veis, ahí podemos ver las edades al diagnóstico, todavía pues sigue habiendo casos de diagnóstico más tardío y al principio pues hay algunos pacientes diagnosticados con 47 años, más de 30 años, pero eso hoy día es verdad que es muy infrecuente. Como vemos, los últimos casos diagnosticados, pues antes del año ya tenían un diagnóstico. También podemos ver el tiempo desde que valoramos al paciente en genética y conseguimos el diagnóstico. Pues al principio, hace 10, 12 años, tardábamos 2 o 3 años en alcanzar el diagnóstico, había que mandar muestras al extranjero para hacer los estudios, pero pronto pues ya se empezaron a hacer aquí. Diana, de hecho, ha diagnosticado muchos de los pacientes nuestros y hoy día, en 2 o 3 semanas, podemos tener un diagnóstico, sobre todo los casos prenatales que se piden urgente, y en 2 o 3 semanas podemos ya tener un diagnóstico de confirmación genético. Eso muestra pues cómo hemos ido avanzando, ¿no?, estos años. Quería presentar un poco lo que es la realidad luego de cómo se presentan los casos, ¿no?, como las formas de presentación de estos 16 casos de afectos de Bardet-Biedl en nuestra región. Hay como podemos distribuir un poco según las edades en las que consultan o los valoramos. De forma prenatal o en los primeros meses de vida, lo más frecuente que hemos visto era una polidactilia y una afectación renal muy variada, dilatación uretral, hidronefrosis, nefrocalcinosis, litiasis, afectación renal muy variada, y eso es lo más común en los primeros meses de la vida, ¿no?, como lo hemos visto. En esos casos no suele haber retinopatía todavía. Posteriormente ya empiezan a veces a remitir los pacientes por discapacidad intelectual, obesidad y rasgos particulares. En ese caso, pues para llegar al diagnóstico hay que tener un amplio abanico de posibilidades diagnósticas, porque la discapacidad intelectual sindrómica, pues hay muchos genes implicados y hay muchos trastornos que tendríamos que tener en cuenta. Luego, a partir de los 4 o 5 años, ya sí que ha habido pacientes que nos lo han remitido por la retinosis pigmentaria, pero que efectivamente no venía sola. También asociaba trastornos del neurodesarrollo, obesidad u otros problemas que hemos visto que pueden asociarse en estos casos. Uno de los casos prenatales fue un exitus al nacimiento, o sea que debutó de forma prenatal con una patología renal con unos riñones grandes, se produjo posteriormente un oligoamnios y la secuencia habitual posterior de retraso de crecimiento y escaso movimiento fetal y hipoplasia pulmonar, y falleció a los pocos días de nacer. Esto no podemos ver así como las formas de manifestación de presentación son muy diferentes y el pronóstico muy variable, incluso dentro de las mismas familias. Como es tan diferente la forma de presentación, tenemos que actuar de forma sistemática los especialistas, los médicos que atendemos a estos pacientes, y siempre que veamos estos síntomas principales, ¿no?, polidactilia, nefropatía, discapacidad, obesidad, retinosis pigmentaria, tenemos que hacer una historia clínica exhaustiva y una exploración morfológica exhaustiva para ver si hay otros problemas de salud que, aunque parezca que puedan también estar en población general, pueden estar ligados a esta patología y que sean cuadros sindrómicos. Siempre intentamos hacer un despistaje de posibles anomalías asociadas. Si viene un paciente con retinosis, discapacidad, obesidad, hay que pedirle una ecografía abdominal para ver si hay afectación del riñón y mirar otros órganos. Siempre hacemos un estudio cromosómico, que es la prueba de elección en caso de anomalías congénitas múltiples, y luego, pues como ha dicho ya Diana, en estos casos cuando la sospecha es clara de un Bardet-Biedl o una ciliopatía, se suele hacer estudios de secuenciación masiva de los múltiples genes implicados, mediante secuenciación masiva de todos ellos de forma simultánea, que eso es un cambio que tenemos ahora mismo y que previamente había que estudiar gen a gen, y por eso los diagnósticos eran imposibles o tardábamos muchísimo en alcanzarlo. En cuanto a los genes, que ha explicado también Diana, un poquito la distribución de los genes que se relacionan o se ha descrito con que están más afectados más frecuentemente en nuestra población, es verdad que tenemos menos casos de BBS1, de afectación de ese gen, que es el más frecuente normalmente implicado y que da un fenotipo más leve, y quizá por eso es verdad que en nuestra población la afectación renal es constante, excepto 2 casos, todos tienen una afectación renal muy importante, y la polidactilia también es muy frecuente, ¿vale? Eso siempre intentamos en genética establecer cierta correlación genotipo-fenotipo y explicárselo a los pacientes para saber dónde hay que hacer más hincapié y dónde tenemos que hacer el seguimiento más exhaustivo. Pero bueno, es verdad que cada caso es único y al final tenemos que adaptarnos a las necesidades de cada individuo.
Quería comentar, hacer hincapié en los casos prenatales, que cada vez va a hacerse en mayor número de casos, que en estos pacientes y en otros también la importancia del esoma clínico, porque también nos vaya sonando que es algo que tanto para otros especialistas como para los pacientes, pues que es una prueba que cada vez se pide más. Es la lectura de todo el ADN codificante que se conoce hoy asociado a patología. Esa esa prueba nos permite estudiar todos los genes que se conocen a la vez, ¿no? De forma simultánea, pero como es tan la información, tenemos que utilizar también una terminología común todos los médicos que valoramos a estos pacientes, que es la terminología HPO, que también quiero que os suene un poco porque es un término que lo escucharéis en la clínica cuando valoren, y también otros especialistas que tampoco están tan familiarizados con los estudios genéticos. La terminología HPO es eso, lo que digo, como un vocabulario estandarizado, es ponerle un código a cada una de las características clínicas que tienen los pacientes. Pues polidactilia, pues tiene un código, que ese código va ligado a qué genes se han descrito en la literatura y qué síndromes pueden asociar esa característica fenotipial, por ejemplo la polidactilia. Es una herramienta vital para alcanzar los diagnósticos cada vez más precoces, porque nos permite eso, un paciente como de forma prenatal que a lo mejor solo tiene polidactilia, cómo podemos llegar a diagnosticarlo en 2 o 3 semanas haciendo esoma clínico e incluyendo ese HPO, y que se analicen todos los genes que pueden condicionar esa patología, que pueden tener pronósticos muy variados y que tengan implicaciones pues, en ese embarazo o en el seguimiento posterior de ese paciente muy diferentes, ¿vale? Eso para que os suene un poco esos términos. En cuanto al síndrome de Astrom, en la región tenemos un caso diagnosticado además recientemente, el año pasado, que es una mujer de 57 años. Como ha contado Yolanda, la verdad es que ha hecho una exposición perfecta de cómo es la evolución clínica, cómo ella lo ha vivido y cuáles son los síntomas que van apareciendo, ¿no? en estos pacientes, y cómo muchas veces se plantea como primera opción el síndrome de Usher, que pues los que tenemos más en mente, ¿no? Hipoacusia y retinosis, pero como vemos que luego hay otras cosas en la historia clínica, en la exploración y problemas del paciente que hacen pensar que no estamos ante un Usher, sino que hay otro diagnóstico más complejo. En esta mujer pasa un poquito algo un poco parecido. Es una mujer que la remiten con 57 años. Desde otorrino por sospecha de Usher, porque refería a una retinosis pigmentaria de debut antes de los 10 años, pero ya tenía una ceguera bilateral. Probablemente pues, ya había presentado previamente nixtamus y otros síntomas, ¿no? Oftalmológicos previos. Y tenía una hipoacusia que había tenido un empeoramiento muy significativo a partir de los 40 años. Aparte, pues llevaba audífonos, también habían puesto un implante coclear hace poquito y tenía problemas de equilibrio. Nosotros, pues claramente al valorarla, pues pensamos que no era solo un síndrome de Usher, porque al hacer una historia clínica completa y al completar todos los antecedentes, pues vemos que es una paciente que tiene también talla baja, que tiene una patología respiratoria, en este caso muy importante, como atelectasia, fibrosis pulmonar, bronquitis de repetición. Digamos, el seguimiento principal que lleva esta paciente era por neumología. Aparte, pues también tenía en algunas pruebas de imagen que se habían hecho una hepatoesplenomegalia sin lesiones focales, pero realmente no tenía ningún seguimiento por parte de digestivo por ese hallazgo. Tenía una valoración cardiológica, pero no un seguimiento reglado, sino porque antes de la preanestesia se había hecho una valoración cardiológica que estaba normal, y también pues tenía un trastorno depresivo crónico y había tenido varios intentos de autolisis. Entonces, claramente, pues planteamos que estábamos ante una distrofia de retina sindrómica. Se solicitó, pues primero, estudio cromosómico para descartar cromosomopatías y estudio de genes asociados a retinopatías sindrómicas, y se detectaron 2 variantes en las 2 copias del gen ALMS1, que ya hemos visto que es el asociado a este síndrome. Luego haremos algunos comentarios al respecto. En cuanto a nefronoptisis, que es otra ciliopatía que también se ha comentado, ya la ha comentado Diana. Solo brevemente recordar que es una nefritis tubulointersticial crónica. Lo que se produce es una pérdida de la capacidad de concentrar la orina y los pacientes pues, presentan poliuria, polidipsia, y eso evoluciona a fallo renal crónico normalmente antes de los 30 años. De forma clásica pues, se ha clasificado en forma infantiles, juveniles y tardías según cuando empiezan los síntomas,
Y estos pacientes, pues igual que hemos visto en los otros trastornos sindrómicos, pues también pueden asociar otros síntomas clásicos de ciliopatía, hipoacusia, patología de distrofia de retina, problemas endocrinos, etcétera. Aquí os muestro el caso de una mujer también diagnosticada aquí en la región de 36 años que se mandó desde nefrología por patología renal, con una hidronefrosis grado 1, litiasis de repetición, nefrocalcinosis medular de pequeño tamaño y con una sospecha por los hallazgos de una acidosis tubular. Aparte, la mujer pues tenía hipercolesterolemia, migrañas y alteraciones sensitivas de mi cuerpo que no se había encontrado la causa. También asociaba un síndrome ansioso depresivo y se mandó para valoración de oftalmología y tenía con 31 años una valoración normal. Se pidió el estudio de secuenciación masiva de genes asociados a patología renal y se detectaron unas variantes patogénicas en un gen que condiciona nefronoptisis y de ahí pues ya se ha podido hacer el seguimiento interdisciplinar que luego veremos en qué consiste. Otros síndromes raros con retinopatía que solo vamos a nombrar, pues el síndrome de Cohen, que es de discapacidad, anomalías hematológicas, esqueléticas y que también puede tener afectación de retina, como veis ahí, enfermedades mitocondriales, del metabolismo, como ya ha comentado Diana. Y este caso lo quería comentar un poco también porque muestra que a veces el no llegar a un diagnóstico tampoco es porque no lo conozcamos o no estemos sensibilizados a estos cuadros, sino porque no se han descrito los genes, el gen o la causa molecular responsable, ¿no? Y a veces hay que esperar años y tener seguimiento clínico de estos pacientes para alcanzar el diagnóstico. Esta es una mujer que la mandaron a los 28 años por cataratas y retinosis y retinopatía, pero que igual se mandó desde oftalmología y luego haciendo la historia clínica también asociaba discapacidad intelectual, una talla baja, unos rasgos particulares y un hipogonadismo y una braquidactilia. En este caso, pues se sospechaba un cuadro sindrómico, se hizo despistaje de otras posibles anomalías, ecografía abdominal, pruebas de imagen, salió todo normal, estudios metabólicos, ARBA y CGH, estudio cromosómico, secuenciación masiva de genes asociados a retinopatías sindrómicas en 2014, que fue normal, y se ha ido siguiendo a la paciente y en 2019 se repitió el estudio de secuenciación masiva, un panel actualizado con nuevos genes, y ahí sí que se pudo llegar al diagnóstico. Tardamos más de 6 años en diagnosticar a esta paciente y eso a veces pues, es lo que pasa en muchos casos. Por eso es importante ir revalorando los pacientes. Estos casos, sobre todo últimos, y el del caso del síndrome de Armstrong de nuestra región y como el que ha contado Yolanda, de diagnóstico tan tardío en edad adulta, pues muestra a veces pues, el desconocimiento de las enfermedades raras, sobre todo hace muchos años, yo creo que ahora eso ha cambiado bastante, y a veces pues también el desconocimiento de las causas moleculares. Hay constantes avances en el campo del diagnóstico genético y hay veces que todavía no se conocen las causas. Pero es verdad que todo esto a veces lleva a un retraso diagnóstico, a un seguimiento inadecuado de los pacientes, peor calidad de vida y también una pérdida de confianza a veces en los servicios de salud. De las pruebas que se han hecho ya hemos hablado, no voy a entrar más en detalle, pero sí que recordaros lo de esa terminología HPO que vaya sonando y que a mejor descripción fenotípica de los pacientes, o sea, mejor caracterizado todos los problemas que presenta el paciente, mayor es la probabilidad de alcanzar un diagnóstico precoz y va a disminuir las pruebas diagnósticas de los pacientes y la odisea diagnóstica y va a permitirnos planificar el seguimiento que requieren. ¿Vale? El seguimiento interdisciplinar es fundamental. Y porque en la mayoría de estas patologías, por desgracia, no hay tratamiento específico, como ya ha explicado Yolanda. Entonces, un diagnóstico precoz enlentece la progresión de la enfermedad porque vamos anticipando, ¿no? Vamos por delante de las complicaciones y muchas las vamos a poder evitar o minimizar, por lo menos, el impacto en la salud. Aquí podemos ver varios consensos de seguimiento para patología que hemos hablado, de síndrome de Armstrong, de Bardet-Biedl, nefronoptisis, y fundamentalmente ya lo hemos ido viendo los síntomas que pueden tener, pero juega un papel fundamental el nefrólogo. Muchos de estos pacientes tienen patología renal muy variable y cuanto antes se diagnostique mejor va a ser la progresión. A nivel de otorrino es frecuente que tengan hipoacusia tanto de transmisión como neurosensorial, pueden tener mucha otitis en la infancia, eso es algo que también hay que manejarlo bien. Endocrino, pues es fundamental revisar todo el tema de tiroides, hormonas, ahí puede haber hipogonadismo, la resistencia insulínica. Y bueno, en todos los órganos que hemos visto que pueden verse afectados, pues tenemos que tenerlo en cuenta y tendrán estos pacientes un seguimiento interdisciplinar.
También no olvidar la salud mental. Muchos de los casos que hemos comentado pues han asociado trastornos ansioso-depresivos y problemas graves, y creo que es un soporte también que tienen que tener. Como ya ha comentado también, lo único ya, esto para acabar, el encontrar la causa genética específica nos permite ofrecer estudios a otros familiares, detectar portadores. La mayoría son de herencia recesiva, que quiere decir que las 2 copias del gen están alteradas y que los padres del afecto normalmente son portadores. Y es importante detectar, poder ofrecer estudios a otros familiares y también opciones reproductivas para evitar nuevos casos, si quieren. Sabiendo el defecto molecular, podemos evitar que haya nuevo embarazo con un niño afecto o que se diagnostique y que tenga un seguimiento interdisciplinar organizado desde su nacimiento. Y bueno, mensajes para llevar a casa, las distrofias de retina sindrómicas pues siguen todavía siendo un reto diagnóstico, hay que pensar en ellas, hacer un despistaje de posibles anomalías asociadas. Cada vez vamos mejor en el diagnóstico y ya en 2 o 3 semanas podemos tenerlo. Hay que revalorar a los pacientes periódicamente, organizar un seguimiento interdisciplinar y todo ello también es importante para hacer un asesoramiento genético reproductivo para el paciente, que es fundamental, y su familia. Muchísimas gracias, María José. Mirad, vamos con cierto retraso y bueno, yo os voy a pedir que todos aquellos que tengáis alguna consulta pues, o alguna duda para María José o para Yolanda, que está conectada, nos las podáis hacer llegar o bien a María José ahora mismo, a continuación, ¿vale? O a Yolanda a través de pues, hacérnoslas llegar a la asociación y se las transmitiremos para que poder contestaros a cualquier duda que podáis tener. Y me gustaría cerrar la mesa, pues bueno, marcando un poco esa complejidad que tienen estas formas sindrómicas, ¿de acuerdo? Que cuando uno de nosotros convive con una distrofia de retina y pensamos que es lo peor del mundo, pues bueno, nos damos cuenta de que hay todavía cosas que son pues más complejas, más complicadas, por tanto hay que seguir investigando y trabajando.